Seguimos, hermanos, en esta semana motivacional evangelística. El tema que tenemos para hoy es rescatados para rescatar. Y vamos a leer la palabra de Dios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Puede ubicarse allí. Segunda carta del apóstol Pablo a Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Amén, ¿estamos todos allí? Dice la palabra de Dios: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Siéntese, mis hermanos, tenga la bondad. Entonces, mis hermanos, es bueno que nosotros nos preguntemos: ¿para qué me llamó el Señor? ¿Para qué me llamó el Señor? Muchas veces cuando nosotros recibimos a Dios, decimos: yo estoy en el Señor para ser salvo. Y nos enfocamos solamente en lo que es mi salvación. Muchas veces decimos: yo estoy en el Evangelio para ser salvo, por eso estoy en el Evangelio. Hermanos, pero esto es un sentimiento o un pensamiento bastante egoísta. Si yo pienso solamente en mi salvación, cuando hay multitudes que se están perdiendo, cuando hay multitudes que no tienen esperanza de salvación porque no han conocido el camino de Cristo. Entonces, mis hermanos, qué bueno es que nosotros podamos interrogarnos a nosotros mismos y decir: ¿para qué estoy en la iglesia del Señor? ¿O para qué me llamó Dios? Hermanos, Dios, Él llama con un propósito. El Evangelio no solo nos salva del pecado. ¿O será que solamente el Evangelio nos salva del pecado? Bueno, el Evangelio no solo nos salva del pecado, sino que nos da propósitos. Cuando usted y yo llegamos al Señor, Dios pone propósito en nosotros. Y qué bueno es que nosotros permitamos que ese propósito de Dios se cumpla a través de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. No solamente, hermanos, estamos en el Evangelio para ser salvos. Porque cuando yo digo: yo estoy en el Evangelio para ser salvo, y estoy por mi salvación, estoy diciendo: no me interesan los que no conocen a Cristo. O no me importa los que no han llegado al Señor. Yo ya estoy en el camino, allá el que ande desviado del camino. ¿No cree que es un pensamiento bastante egoísta? ¿Y será que ese pensamiento le agrada a Dios? Yo digo que no. Entonces, qué bueno, hermanos, que esa ideología no se siembre o no quede sembrada en nuestra mente. Que si nosotros pensamos que estamos en el Evangelio solo por nuestra salvación, pensemos que hay muchos que se están perdiendo. Muchos que andan extraviados por otro camino, que llevan a un destino fatal. Hermanos, porque todo aquel que no está en este camino, que el profeta Isaías lo llama el camino de santidad, va por un camino de perdición. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, el Evangelio no solo nos salva del pecado, sino que también trae propósito consigo para nosotros. Hermanos, nosotros no fuimos rescatados únicamente para escapar de los juicios de Dios. Porque sabemos esto:
El hombre que no se arrepiente le espera el juicio de Dios, porque un día la ira de Dios se derramará sobre todo aquel que es desobediente a la palabra de Dios. Entonces nosotros, hermanos, que hemos sido rescatados, no hemos sido rescatados únicamente para escapar de los juicios de Dios, sino que hemos sido rescatados para participar en la misión de Dios. Hermano, ¿y cuál es la misión de Dios? El propósito de Dios es que todas las almas vengan al conocimiento de la verdad para que se salven. Hermano, el propósito de Dios es salvar al hombre. Si por eso fue que Él vino y murió por la raza humana, para rescatar al hombre del pecado. Entonces, nosotros, hermanos, somos participantes de esa misión. Somos encomendados por Dios para cumplir, para seguir esa misión que Cristo un día inició aquí en la tierra. No, Cristo la inició, pero en hombres. Dejó a los discípulos que anduvieron con Él, que más adelante fueron los apóstoles. Ellos ya no están. ¿Quiénes son los que estamos ahora? Entonces, ¿a quién le compete esta labor, hermanos? Nos compete a nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Dios, hermano, a nosotros nos sacó del lodo cenagoso. ¿O no creen esto? Nosotros estábamos, hermanos, sumergidos en el fango del pecado. Nosotros estamos sumergidos allá en el lago del pecado, en un foso cenagoso de pecado. De allá nos rescató el Señor. Pero Dios, hermano, no nos sacó del lodo simplemente para que usted y yo contemplemos nuestra libertad y digamos, como se dice a los cuatro vientos, soy libre porque Cristo me hizo libre. Sí, somos libres porque Cristo nos ha hecho libres. Pero hay multitudes que están encadenados. Hay multitudes que están atados. Hay muchedumbre que están atrapadas en ese fango cenagoso del pecado y que cada día se sumergen más en el pecado. Hermanos, qué bueno que miremos a esa gente que están allá, en un peligro eminente. Cuando usted ve a alguien, hermano, que está en un precipicio, muchas veces hasta lloramos, nos lamentamos porque no podemos hacer algo para rescatarlo. Hermano, el hombre que no conoce a Dios está al borde del precipicio, de una eterna condenación. ¿Y sabe quién puede hacer algo por ellos? Lo puede hacer usted y también lo puedo hacer yo. Entonces, mis hermanos, qué bueno es que nosotros tengamos en cuenta esto. Dios nos sacó del lodo cenagoso no simplemente para que contemplemos y nos gocemos en la libertad en que Cristo nos ha hecho libre, sino que Él nos sacó para extender la mano a los que aún están perdidos y atrapados en aquel fango de pecado. Para eso nos rescató el Señor, hermanos. Entonces, qué bueno es que usted y yo nos sintamos comprometidos con esto. Nos sintamos comprometidos con los que aún no han conocido a Cristo. Hermanos, que si Dios nos rescató a nosotros del pecado, si Dios nos libertó de las cadenas del pecado y nos tiene en su camino que conduce al reino de los cielos, es para que nosotros encaminemos a muchos que andan fuera de este camino. Para eso nos llamó el Señor, hermanos. No simplemente para que digamos, yo soy salvo. Yo ya soy salvo. Hermanos, ojo que cuando decimos yo ya soy salvo, esto es una expresión, una palabra que nos puede conducir fácilmente al conformismo y a la pereza. Porque me preocupo solo por mí. Y muchas veces, como yo ya soy salvo, pensamos que solamente consiste en que ya creí, me bauticé y estoy en el Señor. Pero tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Porque si no nos ocupamos de ella, hermanos, la podemos perder. Hermanos, ya somos salvos. Ya somos salvos. Porque Cristo nos salvó.
Pero si nos descuidamos, podemos perderla. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice que fuimos rescatados por gracia. Fuimos rescatados por mera gracia. ¿Qué hice yo para ser salvo? ¿Qué podía hacer yo para escapar de la condenación eterna? ¿Qué podía ser yo para ser redimido? ¿Yo qué podía hacer? Hermano, ni usted ni nadie podía hacer nada por nosotros mismos. Si hoy estamos aquí, hermanos, gozándonos en el Señor, si hoy estamos aquí, hermanos, diciendo que somos salvos porque Cristo nos ha salvado, es por la pura misericordia de Dios. Es por la pura misericordia de Dios, hermanos. Esto lo dice la palabra de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice: por gracia sois salvos. Vamos a buscarlo. ¿Cómo lo dice la palabra de Dios? Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Y si leemos en otra versión de la Biblia, vemos que nos dice: Dios nos salvó por su gracia. Vuelvo a leer: Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron ustedes. No tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas cosas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Hermanos, esta salvación es por gracia. Amén. No somos salvos por obra. Aquí nadie es salvo por obra. Hay gente que dice: no, yo sí soy buena persona, yo sí hago buenas obras. Hermanos, pero nuestra justicia delante de Dios ninguna es. Aquí nadie se salva por obras. Aquí nadie se salva por lo que hace. No, Señor, no somos salvos por obra, hermanos, para que nadie se gloríe. Imagínense si esta salvación fuera por obra, por las cosas buenas que hiciéramos, tan orgullosos y jactanciosos que somos los hombres, ¿cómo seríamos? ¿Cómo seríamos, hermanos? Si esto fuera por obra, hermanos, los multimillonarios tenían la salvación asegurada, porque pueden hacer muchas cosas buenas. ¿O no es así? Pero esto no es por obras, hermanos. No somos salvos por obra. No somos salvos, hermanos, por religión. Aquí nadie se salva por religión. O sí salva la religión. Les pregunto, ¿será que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia salva? ¿La Iglesia Pentecostal salva? Algunos como que no están tan seguros. Hermano, ninguna iglesia salva a nadie. Eso de Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es la razón social. Es el rótulo para que nos identifica, que nos diferencia de las otras muchas que hay. Aquí el que salva se llama Jesucristo. Ese es el único que salva. Bendito el nombre de Jesús. Así, hermanos, que usted y yo no vamos a ser salvos porque estamos en la iglesia pentecostal. No, Señor. Aquí estamos, hermanos, en este camino y vamos a ser salvos si seguimos en la doctrina de Cristo. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El día, hermano, que la iglesia pentecostal se desvíe de la doctrina,
nos saca del camino. Por eso, hermano, hay que cuidar la doctrina. Por eso, hermano, la religión no salva a nadie. Aquí no somos salvos porque estamos en la iglesia pentecostal. Hermano, no fuimos salvos por obras, no. Hemos estado diciendo, somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Esta salvación suya y mía a nosotros no nos costó nada. ¿O cuánto paga usted para ser salvo? ¿O qué sacrificio hice yo para ser salvo? Ninguno. Alguien pagó por mí. Alguien pagó por mí. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra del Señor Jesucristo, hermano, que somos salvos por gracia. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? De gracia recibiste, dar de gracia. Hermano, ¿qué nos cuesta transmitir la palabra de Dios? ¿Qué nos cuesta a nosotros hablarle al amigo, al vecino, al familiar del Evangelio? Hermanos, ¿qué tan difícil nos es salir por las calles de Jurabó a anunciar a Jesucristo? ¿Será que nos toca coger un carro, vehículos y ir de una barriada a otra aquí en Jurabó? ¿Ah? ¿Cuántos transportes hay que coger para ir de allá donde vive la Nana Estera a Pueblo Viejo o a la 20? ¿Cuántos transportes hay que coger? ¿Cuántos carros hay que coger? Aquí en Jurabó ninguno. Aquí, como decimos, aquí cogemos ruta 11. Las dos piernas y a caminar. Amén. Entonces, hermanos, si reconocemos que esta salvación es por gracia, fuimos salvos por gracia, hermanos, la gratitud también se expresa o se comparte. Hay que compartir la gratitud. Bendito el nombre de Jesús. Hermanos, cuando nosotros entendemos que Dios nos sacó a nosotros de ese mundo de pecado de gratitud, entonces esa gratitud, hermano, trae compromiso. Bueno, la verdadera gratitud genera compromiso. Si yo me siento agradecido con Dios porque Dios me salvó a mí por su gracia, ¿por qué no compartir esta gracia de Dios con aquel que no ha conocido a Cristo? Con aquel que aún no se le ha revelado el Evangelio. Con aquel que aún no se le ha iluminado la luz del Evangelio, que está en tinieblas todavía. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, éramos rebeldes? Éramos incrédulos. Quizás hasta blasfemos del Evangelio. Pero hoy tenemos una palabra diferente. Hoy pensamos diferente. Hoy hablamos diferente. Hoy actuamos diferente. Porque Cristo por su gracia nos ha transformado. Y nos ha revelado lo que un día estaba oculto para usted y para mí. Y eso que Dios ha hecho en nosotros, hermanos, quiere hacerlo con centenares de gente. Pero lo necesita a usted y me necesita a mí. Hermanos, no pensamos como piensa el hombre que no conoce a Dios. El hombre que no conoce a Dios, muchos dicen, el día que Dios me hable, ese día me arrepiento. El día que un ángel del cielo venga y me hable, ese día cree. El día que el ánima bendita de mi familiar, papá, mamá, se me presente y me diga qué es lo que realmente sucede después que la gente muere, entonces yo creo. Amén. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que si un ángel del cielo viene y nos anuncia un evangelio diferente, no le creamos. Hermanos, si los ángeles así, ellos añoran, desean predicar el evangelio, no lo pueden hacer. ¿Y saben por qué? Porque ellos no pueden testificar del pecado.
Ellos no han caído en desgracia como ha caído la raza humana. Ellos no tienen emociones como las que tiene usted y las que tengo yo. No, Señor. Por lo tanto, ellos no pueden testificar del pecado. Ellos no saben qué es lo que se siente estando en este cuerpo mortal. Ellos están en otra dimensión, son otra naturaleza. Tienen sentimientos y emociones distintas a las nuestras. Por eso ellos no pueden predicar el Evangelio. Por eso el Evangelio, hermano, Dios lo ha dejado para que el hombre le hable al hombre. El hombre arrepentido le habla al que no ha creído. Por eso es que somos embajadores de Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, qué bueno es que nosotros nos sintamos comprometidos con esta causa. Fuimos rescatados, hermanos, con un propósito. Dios nos rescató con un propósito. ¿Quién dice que Dios nos rescató simplemente para que seamos salvos? ¿Quién dice, hermano, que Dios nos rescató para que seamos salvos? Hermanos, si Dios hubiese rescatado al hombre para que fuera salvo, y aquel a quien Dios primeramente le reveló su palabra y se arrepintió y creyó, y como él se arrepintió para ser salvo, se quedó quieto, tranquilo, no hizo nada. Si fuese sido así, hermanos, usted y yo no estaríamos aquí. Porque esos primeros que creyeron se quedaron tranquilos, o se hubieran quedado tranquilos, no habían seguido la labor. Y cuando ellos partieron hacia la eternidad, ahí sí había acabado todo. Pero ¿sabe por qué estamos nosotros hoy aquí? Porque los primeros que creyeron, ellos siguieron con esta labor. Ellos no simplemente creyeron para ser salvos, sino que entendieron que Dios los había rescatado con un propósito. Hermanos, y el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Él sigue rescatando al perdido, pero tiene propósitos para aquel que llama. ¿O será que Dios llama a alguien simplemente para que ocupe un lugar en la congregación? Hermanos, si nosotros podemos a través de la palabra de Dios, cada vez que Dios hizo un llamamiento, lo hizo porque había una necesidad. Y llamaba a alguien para que a través de ese alguien cubrir esa necesidad, suplir esa necesidad. Hermanos, y si Dios nos ha llamado a nosotros en este tiempo, es porque hay necesidad. Es porque hay necesidad. Somos nosotros, hermanos, los que no hacemos el trabajo. Pero sí hay, hermanos, mucho que hacer en la vida del Señor. Hay mucho que hacer. Hermanos, en la iglesia no es para que digamos, no, es que yo como no tengo cargo, como a mí no me tienen en cuenta, hermano, aquí no hay, digamos, desocupados. Y si vemos a la iglesia como empresa, aquí no hay desempleados. Aquí nos desempleamos nosotros mismos por pereza, por negligencia, por conformismo, por lo que lo queramos llamar. Hermanos, pero aquí hay lugar para todo aquel que quiera servirle y trabajar para Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, fuimos rescatados con un propósito. Entonces, qué bueno, hermanos, que nosotros entendamos todo esto, hermanos. Mire que el apóstol Pablo, allí mismo en Efesios 2:10 dice, Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, por buenas obras. Porque hicimos buenas obras. No, hermano, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Bueno, estamos aquí no por mérito propio, no por cosas buenas que usted y yo hayamos hecho, sino para hacer buenas obras. Hermanos,
y una obra que Dios admira, que Dios, hermanos, le agrada, es cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios. Cuando usted y yo, hermanos, transmitimos este mensaje que hemos recibido de parte de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Hermanos, la salvación no es el final. ¿O será que cuando somos salvos ya cumplimos la labor? ¿Cuál es el proceso para que una persona sea salva? Primeramente toma la decisión de recibir a Cristo. Comúnmente lo llamamos simpatizante. Pero luego que ese simpatizante está en la iglesia del Señor, él comienza a escuchar la palabra y la palabra empieza a inquietarlo hasta que siente la necesidad de integrarse al cuerpo de Cristo formalmente. ¿Y cómo lo hace? Bautizándose en el nombre de Jesús. Y allí se cumple lo que dice la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Allí esa persona obtiene automáticamente la salvación. Entonces, como ya es salvo, llegó, es decir, ya está en la plenitud de su vida cristiana. ¿Será que ya está en la plenitud de su vida cristiana? Ya cumplió su labor sobre la tierra. ¿Ah? No, ese es solamente el punto de partida. Ese es el comienzo. Porque cuando el hombre, hermano, forma parte del cuerpo de Cristo, es cuando el hombre siente la necesidad que tiene que trabajar para Dios. ¿O no es así? ¿O será que los amigos que no conocen al Señor son los que tienen que hacer el trabajo que tiene que hacer la iglesia? Bueno, por eso la salvación no es el final, es el comienzo de la labor del cristiano en el camino del Señor. Es solamente el comienzo. Cuando usted se bautiza, entonces empieza a caminar con Cristo y comienza a servirle a Dios. Por lo tanto, es el comienzo de esta labor. Bendito el nombre de Jesús. Veamos lo que dice Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Y qué termina diciendo? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando el hombre obtiene la salvación, hermanos, tiene que ocuparse de su salvación. Bueno, por eso en el Evangelio no hay desocupados. Somos nosotros los que nos quedamos sin oficio, porque no queremos trabajar. Hermanos, ¿y por qué dice la palabra de Dios? Ocupaos en vuestra salvación. Hermanos, usted quiere ocuparse en su salvación, métase en el campo del evangelismo. Hermano, usted quiere ocuparse en su salvación, métase en el campo del evangelismo. Usted quiere descuidar su salvación, no le interese para nada lo que es el evangelismo. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque aquel que evangeliza, lo primero que sabe que tiene que tener es un buen testimonio. ¿O es así? ¿Qué tal un evangelista que salga a hablarle al amigo, al vecino, y no tenga la libertad porque, ay, quieres evangelizarme cuando tú eres esto, lo otro y lo aquello, y nos avergüence? Entonces, hermanos, si yo quiero meterme en la labor de esto, lo que es el evangelismo, lo primero es que sé que tengo que cuidarme para Dios. Tener un buen testimonio. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y cuántos creen que un buen testimonio habla por nosotros? ¿Ah? ¿Qué más hace, hermano, aquel que se mete en el evangelismo y se ocupa de su salvación? Sabe que de evangelizar, hermano, esto no es porque yo sepa mucho de la Biblia.
Yo no puedo saber la Biblia del Génesis al Apocalipsis, pero si la gracia de Dios no está conmigo, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, para que esa palabra que yo hable tenga convencimiento por todo el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado, ¿qué tengo que hacer? Llevar una vida de oración. ¿O no es así? Yo sé que tengo que doblar mis rodillas y llevar una comunión íntima con Dios. ¿O no es así? Y cuando yo hago todo esto, hermano, ¿qué estoy haciendo? Me estoy preparando para irme para el cielo. ¿O no es así? Pero si yo no me ocupo de estas cosas, hermanos, no me importa que vivir de cualquier manera porque yo no salgo ni a la esquina de mi casa a hablarle al vecino. Yo no le oro a Dios porque como a mí no me ocupa, yo tampoco evangelizo, ¿no? Es decir, nos descuidamos espiritualmente. Por eso, hermanos, si usted quiere ocuparse de su salvación, métase en lo que es el evangelismo, pero a tiempo completo ya como es. Quiere descuidarse, hermano, quiere enfriarse, quiere estancarse. Usted quiere marchitarse en la iglesia, no se ocupe del evangelismo. Pero, hermano, hay que evangelizar, hay culto en la calle, vamos a evangelizar. No, eso no es conmigo. Y como no es conmigo, me despreocupo. Hermano, y cuando pienso rescatar, puedo estar en todo el filo de la navaja, como se dice. Que si me descuido, me voy al abismo. Por eso, mis hermanos, el apóstol Pablo aquí dice que nos ocupemos de nuestra salvación. Bendito el nombre de Jesús. Por eso, hermano, la salvación no es la meta, es el punto de partida. No, cuando yo me bautizo en el nombre de Jesús, no es que ya estoy en el cielo, no, Señor, estoy empezando el camino. ¿O no es así? Hermanos, todos los que estamos aquí, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra meta? Llegar al cielo, ¿no es cierto? Pero aquí estamos ¿dónde? Aquí estamos en el camino. ¿O no es así? ¿Y este camino qué? Este camino hay que recorrerlo. ¿O no es así? Si yo voy para Punta Arbita, cojo la playa, pero si no camino la playa, ¿será que llego a Arbita? Nunca llego. Entonces, mis hermanos, usted y yo estamos en el camino. No estamos en la meta. Y este camino hay que recorrerlo. ¿Y cómo recorro yo el camino, hermanos? ¿Cómo recorro yo el camino del Evangelio? Haciendo lo que Dios nos ha encomendado. Porque cuando yo llego al camino y me planto en todo el camino y no avanzo, ¿será que voy recorriendo el camino? Entonces, mis hermanos, esto tiene que ver con que usted y yo hagamos la labor. Vemos que el apóstol Pablo, hablando de esto, dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Es decir, hermano, aquí no se corre de cualquier manera. Aquí no se corre al modo mío, a como yo me imagino que es. Aquí hay normas cómo recorrer este camino. Entonces, mis hermanos, qué bueno es que nosotros entendamos que estamos aquí con un propósito de parte de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús, una vez que hubo resucitado, Él le dijo a sus discípulos? Porque Él cumplió su ministerio aquí en la tierra. Pero cuando ya Él cumplió su labor, Él encomendó la labor que Él inició a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué es eso de hacer discípulos, hermano? ¿Qué será eso? ¿Qué es eso de hacer discípulos? Eso es ganar almas para Dios, para que ellos también conozcan de Cristo, para que ellos también
empiecen a crecer en el camino de Dios, para que ellos a su vez traigan otros a este camino. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, vemos que la palabra de Dios no dice esperen y más adelante van y hacen discípulos. Esperen, como no es que después voy, después. Pero Jesús no les dijo esperen, les dijo id. Él no les dijo si quieren vayan. ¿O es así? ¿O será que Jesús le dijo si quieren vayan y hagan discípulos, hablen del Evangelio? No. Él me dijo olviden ustedes, vayan y anuncien el Evangelio. Él les dijo a todos ir y hacer discípulos. Entonces, mis hermanos, esta labor es para todos. ¿O será que es para unos cuantos? ¿Ah? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Un versículo que lo sabemos de memoria, que nos compromete a todos. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Primera de Pedro 2:9. Más vosotros sois que linaje escogido, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que vengan y ocupen un lugar en la iglesia. Para que vayan al culto y del culto a la casa. ¿Ah? No es para eso. Dice para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, si hoy estamos aquí es porque Dios nos llamó con un propósito. Con un propósito. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, la iglesia no solamente existe para reunirse. ¿O será que la iglesia solamente está para que vengamos y hagamos culto encerrados en este recinto? Bueno, es bueno, porque así dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos, ¿no es cierto? Eso es bueno que nos congreguemos siempre que tengamos reunión en este lugar, porque esta es una orden de Dios. Pero además de eso, hermanos, es bueno que no nos conformemos solamente con reunirnos en medio de estas cuatro paredes. Hay que salir fuera. Porque allá afuera hay multitudes que necesitan de lo que usted y yo estamos disfrutando. Bendito el nombre de Jesús. Entonces la iglesia, hermano, no solamente existe para reunirse, sino para ser enviada, para ir, para transmitir, para hablar a los que están fuera de la iglesia también. Bendito el nombre de Jesús. La iglesia, hermanos, no solamente es para adorar dentro del templo. ¿Ah? No, qué bueno cuando estamos en el templo y nos gozamos con la presencia de Dios. Eso es bueno. Pero también es bueno, hermanos, que nosotros salgamos afuera a anunciar el Evangelio. Nos gozamos también anunciando el Evangelio fuera de estas paredes. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, nosotros somos responsables de las almas si no anunciamos el Evangelio. Hermanos, saquémonos esta idea de la cabeza, de la mente, del pensamiento. Yo estoy en el Señor para ser salvo. Yo estoy en el Evangelio por mi salvación. Vuelvo y reitero, es un pensamiento egoísta. Es un pensamiento que nos llena de pereza y de conformismo. Porque nosotros, hermanos, somos responsables de las almas que se pierden. ¿O será que no? Parece que no. Hermano, usted y yo somos responsables de las almas que se pierden sin Cristo si no anunciamos el Evangelio. Si usted y yo dejamos de anunciar el Evangelio y la gente parte hacia la eternidad sin Cristo, usted y yo somos responsables de esa alma. Y la palabra de Dios lo dice. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 dice, Ezequiel 3:16,
Y aconteció al cabo de los 7 días, vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Quién sabe quién es un atalaya? ¿Qué es un atalaya? Atalaya es alguien que está o que se coloca en un lugar alto para vigilar, para anunciar a la gente cuando venga el peligro, cuando venga el enemigo. Es alguien que anuncia, que da un mensaje. Ese es un atalaya. Y miren que aquí la palabra de Dios dice que puso al profeta por atalaya. Hoy no somos profetas, hoy somos nosotros esos atalayas. Y dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Hoy Dios lo ha puesto por atalaya al pueblo de Jurador. ¿O no es así? Y dice: oirás tú pues la palabra de mi boca y los amonestarás. Y cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces, ¿qué? ¿Esto nos compromete o no? ¿Ah? ¿O no, hermanos? Entonces, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que somos responsables de las personas que mueran sin Cristo, si usted y yo no le hablamos del Evangelio. Pero termina diciendo el verso 19: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces, como se dice popularmente, hermanos, curémonos en salud en cuanto a esto. ¿Y cómo nos curamos? Hablando la palabra de Dios. Que la gente se arrepienta o no, eso no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es que anunciemos y no dejemos de hablar la palabra de Dios.